Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que se encuentran el día de hoy acompañándonos en esta serie de webinarios que la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe han programado para ustedes. El día de hoy tenemos una ponente. Como les decía, pues bueno, el día de hoy tenemos el agrado de contar con una ponente que nos va a hablar sobre el tema de análisis y evaluación de sospechas de reacciones adversas. Me voy a permitir hacer una breve presentación de la ponente que nos acompaña el día de hoy. De antemano, muchas gracias. Ella es la QFB, Mariana Patricia Narváez Pereira. Ella tiene estudios de licenciatura en químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en México. Tiene experiencia en esta área de la parte de farmacia hospitalaria. Actualmente trabaja o labora, desarrolla sus actividades en el equipo médico del MAYAP y también en la clínica de Mérida, aquí en la ciudad. En estas dos instituciones, pues bueno, desarrolla actividades desde la elaboración y actualización de procedimientos normalizados de operación, capacitación al personal, seguimiento farmacoterapéutico, detección y recepción de sospechas de reacciones adversas, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy. También tiene amplia experiencia en la parte de conciliación, actividades de servicios de información de medicamentos. Entonces, como vemos, pues bueno, tiene una gran experiencia sobre el tema que el día nos va a platicar. Asimismo, también la química Mariana tiene experiencia al haber realizado su servicio social en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Ha impartido cursos y talleres, ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales y también dado cursos tanto en línea y presenciales. Entonces, pues el día de hoy tenemos a esta ponente con el tema análisis y evaluación de sospechas de reacciones adversas. De antemano le agradecemos su participación y el poder colaborar con nosotros con este tema tan importante para todos. Adelante, Mariana, te dejamos ahora sí que la cámara y el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hola, buenos días, muchas gracias, maestro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y pues espero que el día de hoy podamos aprender un poco más acerca de lo que, de este análisis y de esta evaluación, más que nada de las sospechas de reacciones adversas, ¿no? Vamos a comenzar. No se puede hablar de farmacovigilancia o de sospechas de reacciones adversas sin mencionar el desastre de la talidomida. A veces es muy recurrente, ¿no? Que en todos los cursos de farmacovigilancia nosotros escuchemos este evento ocurrido hace muchos años, ¿no? El porqué de la importancia es porque marcó un hito, es un hecho histórico que sentó las bases para todo lo que nosotros como farmacéuticos, como químicos hacemos el día de hoy. Nos habla que en un diciembre de 1961, un ginecólogo australiano redactó una carta a este periódico de The Lancet. Él tenía la sospecha de que había una relación sobre un índice de aumento de casos de focomegalia y el uso de la talidomida. Como bien sabemos, la talidomida usada en el embarazo se empleaba para los efectos de antiemesis, ¿no? Entonces, él logra hacer esta relación y detectar que hay una relación causal sobre el uso de este fármaco en embarazadas y este evento, ¿no? En los niños nacidos de estas mismas personas. Sin embargo, esta relación o esta asociación al medicamento no fue inmediato, ¿no? Estamos hablando que la comercialización del medicamento empezó en el año de 1957 y este doctor tiene la sospecha hasta el año de 1961. Entonces, ¿por qué nos va a servir esto? Porque si se fijan, después de este evento empiezan a haber muchísimos de los países para ver qué es lo que podíamos hacer para que estas sospechas de reacciones adversas llegaran más fácilmente y se compartieran igual internacionalmente o mundialmente para que sea
más rápido, ¿no? Que nosotros podamos detectar estas reacciones. Entonces empezamos a ver que se empiezan a crear diversos formatos, ¿no? Se empiezan a hacer más conciencia acerca del uso de los medicamentos y de los posibles efectos adversos y reacciones adversas a los medicamentos que existen. Entonces, se empiezan a crear, a sentar documentos también para esto, ¿no? Esto, y si bien la farmacovigilancia tiene objetivos generalizados, este es un resumen en realidad de cuáles son los objetivos que nos muestran ahora en farmacovigilancia y que nosotros también debemos de seguir. El primero es siempre asegurar el uso racional y seguro de todos los medicamentos, ¿no? Nos habla igual de que hagamos una evaluación y comunicación de los riesgos y beneficios de estos medicamentos ya comercializados y también de la parte de educación sanitaria e información a los pacientes y a los consumidores. Entonces, el día de hoy le remarco la evaluación porque es lo que vamos a estar tratando, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos un poquito en contexto. Yo sé que me ven de varias partes de Latinoamérica, que a veces los conceptos pudieran variar un poquito. Entonces, en México tenemos una norma que es la que nos rige actualmente, que es la NOM 220, Instalación y Operación de la Farmacovigilancia. Entonces, ahí se nos presentan dos conceptos. Podemos ver el concepto de la sospecha de reacción adversa a medicamentos, que es cualquier manifestación clínica no deseada que ocurre después de la administración de uno o más medicamentos. Y también podemos ver el de evento adverso. El evento adverso también va a ser una sospecha o va a ser una manifestación clínica después de que el medicamento entra en el cuerpo o en el organismo, solamente que en el fundamento de México es cuando estamos en un estudio de investigación, cuando estamos investigando apenas el medicamento o la vacuna y que no necesariamente probablemente pueda tener una relación causal con el mismo, ¿no? Porque todavía estamos en esa fase de investigar para definir los conceptos, para que veamos, ¿no? Cuál es la diferencia que existe en México y por qué en este momento la plática es de sospechas de reacciones adversas. Vamos a comenzar con una parte de la clasificación de las reacciones adversas a medicamentos. Tenemos varios criterios que pueden ayudarnos en su clasificación. Tenemos también los Rawlings y el de Rawlings y Thompson, y vamos a hablar también acerca de la severidad y de la que existe una norma que hay en México, la cual rige todos los procesos de farmacovigilancia en todo el continente, perdón, sí, en todo México. Entonces, tenemos en primer lugar la clasificación de Rawlings y Thompson, en donde tenemos diversos tipos de reacciones, las cuales nosotros podemos considerarlas para que podamos considerar, perdón, cuál es el criterio que vamos a utilizar. Primero tenemos las de tipo A o las aumentadas. En este tipo se consideran las que son dosis dependientes. Generalmente siempre tiene que ver con el mecanismo de acción del medicamento y normalmente, como les había mencionado, siempre son reacciones que a una dosis se produce esto. ¿Cuál sería un tipo de ejemplo en este caso? Sería en una hipoglucemia por cualquier, no por cualquiera, no, pero por antidiabéticos orales. Y en el segundo caso tenemos las tipo B, que son las BISAR, que estas no están relacionadas con el mecanismo de acción ni con la dosis. Entonces podemos atribuirlas a que pueden ser reacciones de tipo inmunológico o también idiosincrasias. Podemos hablar que hay una anemia plástica por el cloranfenicol, que en realidad en el mecanismo de acción del fármaco, pues no podemos hallar que esto pueda suceder. Y aquí vamos a hablar igual de las tipo crónicas. Estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos habla de que se presentan cuando se consume de forma continua o de forma crónica un fármaco. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando un fármaco es comercializado, pasa por procesos de evaluación. Sin embargo, es muy poco el tiempo a veces en el que el fármaco es evaluado los efectos en una población. Y también tenemos que tener en cuenta que esta población muchas veces es muy reducida. Son personas muy reducidas y también
no se aplica tampoco para todas las razas, ¿no? Que hay, este, que son consumidoras de este medicamento. Entonces, en esta parte de la farmacovigilancia es cuando nosotros, cuando se presenta un nuevo fármaco, tenemos que evaluar después de mucho tiempo y aparecen también este tipo de reacciones cuando son ya de tipo crónico, porque estamos hablando de que pueden aparecer después de muchos años de que el paciente emplea este tipo de medicamentos. A veces pueden pasar muy poco tiempo, a veces puede pasar muchísimo más tiempo para que este tipo de reacciones se presenten. Una de las reacciones que pudiéramos encontrar en esto es el síndrome de Cushing asociado a los corticosteroides. Entonces, aquí es una parte para que nosotros igual vayamos evaluando cuando hay un nuevo fármaco en el mercado y llegue a cualquiera de los organismos en donde nosotros trabajamos, en las clínicas, en los hospitales, y nosotros prendamos ahí un foquito rojo, ¿no? Porque en primer lugar, nosotros sabemos muy poco a veces, o se sabe muy poco del efecto o de los efectos adversos que pudiera producir este medicamento en nuestro organismo. Y nos vamos a la siguiente, que es la del tipo D, que es la de Lyell. Estas, son las reacciones retardadas, no aparecen en un periodo inicial y podemos también asociarlas a las del tipo de carcinogénesis por la toma de anticonceptivos orales. También tenemos las siguientes, que son las del tipo E, que son debidas a la suspensión de tratamiento. Comúnmente podemos asociarlas a un efecto de rebote. En el ejemplo, les pongo una angina de pecho al suspender en cualquier paciente un tratamiento beta bloqueador. Otro ejemplo igual podría ser con los antihipertensivos. Si nosotros en un paciente que generalmente tiene tensiones arteriales muy altas, le suprimimos este tipo de medicamento, lo más seguro es que vaya a entrar en una crisis hipertensiva. Y al final tenemos unas del tipo F, que es el failure, o podemos hablar que son de fallo terapéutico. Esos efectos generalmente no se le atribuyen o en las clasificaciones podemos ver que no se le atribuyen a lo mejor al principio activo del medicamento, sino que pudiera ser que estén atribuidos más a un excipiente, a una impureza o a algún contaminante que contenga este tipo de medicamento. Y ahora les voy a hablar también acerca de otro tipo de clasificación de las reacciones, ya más que nada en el marco normativo de México, que se nos presentan en la severidad. Estas pueden ser leves, se presentan generalmente con signos y síntomas fácilmente toleradas y generalmente no requieren de ningún tratamiento. No requieren ni prolongan que el paciente se hospitalice y tampoco requieren a lo mejor que el medicamento que esté causando la reacción se suspenda. Las moderadas, ya hablamos de que interfieren con las actividades habituales y pueden provocar bajas laborales o escolares, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que estas, si bien producen o interfieren en las actividades habituales, no amenazan aún directamente la vida del paciente, por lo que el tratamiento farmacológico puede o no puede requerir la suspensión del medicamento que lo esté causando. Y por último, en esta clasificación también tenemos la severidad. En la severidad, estas sí interfieren con las actividades habituales y a diferencia de las moderadas, ellas sí requieren de un tratamiento farmacológico para que podamos clasificarlas y definitivamente van a tener que suspender el medicamento que está causando este tipo de reacción. Otra parte que podemos también analizar dentro de las reacciones es igual el tipo de gravedad que se está presentando. En general hay las graves y las no graves. Entonces, de las graves, puede ser que para que yo la clasifique, cause la muerte de mi paciente, ponga en peligro la vida del paciente o que se haga necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria. También estas pueden causar invalidez o pueden causar una incapacidad permanente en el paciente. Pueden también causar alteraciones o malformaciones en el recién nacido y tal vez las que se consideren médicamente importantes, ¿no? Que afecten a mi paciente de gravedad.
Y las no graves, de acuerdo a la norma, son todas las sospechas de reacciones adversas o reacciones adversas que no cumplan con mis anteriores criterios de gravedad. Entonces, aparte de que nosotros podemos clasificarlas en todos los criterios anteriores, también podemos clasificarlos en estos de gravedad y de no gravedad. Cuando hacemos el análisis de las reacciones en la parte de la notificación, perdón, en México, sí nos piden que se cataloguen como graves y no graves, debido a que también nosotros tenemos tiempos de envío en las plataformas ante la COFEPRIS y ante la USALA. Entonces es necesario que cuando nosotros catalogamos este tipo de reacciones, aparte de que nosotros las catalogamos en su severidad, que pueden ser leves, moderadas o severas, también las vamos a catalogar, perdón, en graves y en no graves. Generalmente en el hospital en donde yo trabajo, no solamente somos un departamento de farmacovigilancia, somos una unidad de farmacovigilancia en la que, como bien mencionó el maestro Mario, no solamente nos enfocamos en levantar o en hacer esa parte de la farmacovigilancia activa dentro de nuestras actividades. También hacemos idoneidad, hacemos conciliación, damos un seguimiento farmacoterapéutico y muchas veces brindamos el servicio, nosotros le llamamos de información de medicamentos, a tanto a los pacientes, tanto a médicos ha pasado y también incluso a pacientes. Entonces, una parte de las actividades que hacemos es levantar las sospechas de reacción adversa. ¿Y cómo nos sirve también estos criterios de clasificación de de las reacciones? Nos sirve también a nosotros para establecer cuáles reacciones son las que nosotros tenemos que levantar primero o darles más peso, ¿no? Las reacciones de gravedad tienen 7 días del día en que yo detecté para poder ser enviadas. ¿Esto por qué? Porque si estamos hablando que un medicamento nos puede causar cualquiera de los criterios que estamos viendo en la pantalla, es necesario establecer si es solamente a este paciente o está pasando también en otras partes de México o en otras partes del mundo. Entonces, por eso al principio les hablaba acerca de que cuando iniciamos algún curso de farmacovigilancia o hablamos de farmacovigilancia, aunque sea muy redundante, tenemos que tener en cuenta que el desastre de la talidomida hizo que todo esto fuera posible. Entonces, imagínense que un medicamento esté causando la muerte de mis pacientes y yo me tarde muchísimo tiempo en enviar esta notificación. Entonces, el organismo que nos rige aquí en México no va a tener esa trazabilidad de que a lo mejor en mi estado está pasando y también en otros estados también está pasando, para que podamos detener entonces o podamos evaluar o prestarle más atención a ese tipo de medicamento. Entonces, algo que nos funciona es evaluar toda esta sospecha de reacción antes de que yo empiece a redactarla, para que podamos establecer cuáles son las reacciones que nosotros tenemos que prestarle más importancia y también para cumplir con los criterios que nos piden por normativa. Otra parte también de las clasificaciones, que esto generalmente en la forma en la que nosotros lo utilizamos, es en la parte también de la causalidad, cuando estamos haciendo la bibliografía o cuando nosotros estamos sustentando nuestra reacción. Entonces podemos encontrar que las reacciones a veces pueden ser muy frecuentes, que pueden pasar de 1 a 10 personas, ¿no? Que pueden ser frecuentes, que esta nos pasa de 1 en 1000, infrecuentes, perdón, de 1 en 100, infrecuentes de 1 en 1000, rara que es de 1 tal vez a 10.000 y muy rara que son menores, o sea, más de 10.000 gentes, a una nada más le va a pasar. Entonces, esta tabla, más que nada yo se las pongo y también es una forma de evaluar o de clasificar las reacciones, pero nosotros lo utilizamos también en la parte de la bibliografía. ¿Qué pasa, no? Que nosotros tenemos reacciones que a veces son la farmacovigilancia activa, que nosotros bien sabemos que está muy descrita la reacción. Y en la otra parte de la farmacovigilancia activa, que lo llamamos, que nosotros tenemos de dos formas de detectarlas, que es que nosotros revisamos el expediente, también está la otra parte.
que es cuando entrevistamos a los pacientes. Entonces, a lo mejor un paciente llega con una reacción que nosotros nunca habíamos escuchado o que no sabíamos o que desconocíamos. Entonces, esta parte nos ayuda igual para sustentar de que no solamente al paciente le está pasando y que yo tenga más peso para decir y para generar los datos de que sí está ocurriendo o que de que sí es causal que este medicamento esté causando, perdón, esta reacción. A partir de aquí, nosotros igual podemos hacer una evaluación también. ¿Por qué? Porque acuérdense que las reacciones adversas no solamente van a estar o no siempre van a estar sustentadas en una bibliografía. Entonces nosotros igual podemos generar nuevos datos. Si nosotros vemos que dentro de la bibliografía, dentro de todas las bases de datos que nosotros consultamos, dentro de la ficha técnica del medicamento, nosotros no encontramos que esté ocurriendo esta reacción, probablemente no haya datos aún de que esté generando este tipo de reacciones. Entonces, nosotros, o bueno, yo siempre hemos tenido en mente de que si no está reportada la reacción, aunque nosotros sepamos que no hay bibliografía, es importante reportarla, porque esto va a ayudar a generar nuevos datos. Ujú. Entonces, ¿qué se reporta? ¿Qué no se reporta? En general, todo lo que podamos asociar de que está causando la reacción, obviamente después de que el paciente tome el medicamento y lo podamos asociar, tenemos que reportarlo. Aquí va la otra parte, ¿no? De la evaluación de causalidad. Tenemos, les voy a pasar, ¿no? De qué es la causalidad. En una parte, si bien se acuerdan, también había en esta clasificación de las reacciones adversas, pero hay que hacer un poquito de hincapié en esta parte de causalidad, porque es donde nosotros vamos a hacer también todo nuestro análisis y toda nuestra evaluación, ahora sí, de las sospechas de reacción adversas. Entonces, tenemos que la causalidad se define como la relación entre dos efectos. Tenemos una causa y un efecto donde el segundo evento, que es el efecto, es consecuencia del primero, que es el causal, y no puede ser al revés. Siempre tiene que haber el efecto y después la causa. En este caso, en la causalidad en farmacovigilancia, como les hablaba, es cuando posterior al consumo de un medicamento, vamos a tomarlo como un fármaco sospechoso y vamos a asociarlo a la causa, se origina un efecto en el paciente que consumió dicho medicamento. Entonces, para el ejemplo, esto sería la presencia de nuestra reacción adversa. Tenemos que tomar en cuenta que por lo general, por lo menos en la parte que hablamos de una farmacia dentro de perdón, del área de farmacovigilancia dentro de un hospital, generalmente las reacciones son de pacientes que están ingresados o pacientes que están hospitalizados. Entonces, a veces pueden haber múltiples factores en los cuales se puede pensar que se pueda crear este tipo de reacción, no propiamente por un medicamento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo también de factores que pudieran precipitar o pudieran funcionar como factores para que ocurra este efecto de reacción adversa. Tenemos el primero, que es una falla renal. Nosotros sabemos que un paciente que está en falla renal muy probablemente no excrete de la misma forma los medicamentos. Entonces estamos hablando de que puede haber una acumulación del medicamento, lo que puede producir que exista una reacción adversa en este paciente. También hablamos de una falla hepática. Nosotros tenemos bien el ejemplo, ¿no? De lo que se conoce como el paracetamol o perdón, acetaminofén. Entonces, estamos hablando de que aquí tenemos pacientes de que tienen falla renal y tienen una falla hepática, lo que puede condicionar igual a que se presenten o a que incluso incremente más este tipo de reacción. ¿Cómo lo vamos a ir evaluando? ¿Cómo lo vamos a ir sabiendo? Siempre vamos a tener en cuenta que para que nosotros demos una buena reacción adversa o estemos en contexto o que nosotros sepamos y aseguremos hasta cierto punto, ¿no? Que si está pasando por mi medicamento y por mi fármaco la reacción adversa en mi paciente, tenemos que dar un seguimiento a este tipo de reacciones.
independientemente de la forma en la que nosotros recibamos la notificación. Nosotros podemos hacer la farmacovigilancia activa, que es cuando vamos, revisamos el expediente, entrevistamos al paciente, o también hablamos de una farmacovigilancia pasiva, ¿no? Que el personal de salud nos reporta a nosotros los medicamentos. Entonces, generalmente, como les comentaba, dentro de las actividades que nosotros hacemos, llevamos perfiles farmacoterapéuticos. Dentro de esos perfiles farmacoterapéuticos, nosotros todos los días revisamos la medicación del paciente, las administraciones y también seguimos con la idoneidad de la prescripción. Entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros, si estamos detectando en un hospital una reacción adversa, tenemos que darle un seguimiento. ¿Para qué? Para el desarrollo de mi reacción y también para que esto sustente más a que sí está sucediendo por el medicamento y no haya alguna otra causa aparente o concomitancia también de otros medicamentos, los cuales pudieran estar provocando la reacción. Entonces, si yo le doy seguimiento a esta reacción, incluso aunque ustedes no tengan en sus hospitales esta parte del seguimiento farmacoterapéutico, es importante que ustedes sí conozcan todos los datos del paciente. Como bien sabemos, dentro de la plataforma que tenemos de la OMS, nos pide también la concomitancia de los medicamentos o también nos pide igual que nosotros señalemos si hay algún medicamento que nosotros creemos que pudiera ser también interactuante. Entonces, también hay ciertos medicamentos que son concomitantes que nosotros tenemos que prestarle atención cuando estamos en busca o cuando estamos nosotros haciendo un análisis de si el medicamento por sí solo causó la reacción o si hay alguna otra causa más. Es un ejemplo. Han llegado muchos pacientes que por el consumo crónico de AINES y también de otros medicamentos anticoagulantes han sufrido la parte de las úlceras crónicas y también el sangrado. Entonces, nosotros a veces no podemos atribuirle solamente la causalidad a un medicamento, porque si nosotros hacemos todas las interacciones en nuestras bases de datos, vamos a ver que hay mucha probabilidad de que cualquiera de estos medicamentos nos pudiera causar este tipo de reacción. Entonces, todo este tipo de, eh, de todo este tipo de situaciones nosotros la tenemos que tener en cuenta igual para hacer nuestro análisis y hacer una evaluación consciente de si de verdad mi fármaco está produciendo esta reacción o si hay alguna otra causa. Entonces, generalmente, como les digo, los pacientes que están hospitalizados tienen muchas otras patologías o ingresan a mi hospital a lo mejor solamente por una cirugía y es cuando nosotros podemos detectar una reacción, ¿no? Así es muchísimo más fácil. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que mi paciente también debe de tener muchísimas otras comorbilidades. Puede ser un paciente diabético, un paciente hipertenso, puede tener otro tipo de enfermedades que también puedan predisponer a que este tipo de reacciones sucedan más en mi paciente o no. También tenemos que checar igual su historial de alergias para ver si no hay algún medicamento que igual pudiera estar causando este tipo de reacción. Y hasta cierto punto pudiéramos tomarlo como una alergia, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta o siempre tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros criterios de causalidad que debe de existir una temporalidad. ¿Cuál es este tipo de temporalidad? Es que mi reacción adversa a medicamentos siempre se debe presentar posterior al consumo de medicamentos. También tenemos que tener una fuerza de asociación. Las medidas de asociación son indicadores que determinan que una enfermedad de salud sí está asociada o determinada a ciertos factores. Entonces, en esta parte viene también la parte de la bibliografía, donde nosotros tenemos que acceder a nuestras bases de datos para que podamos ver si está descrito o está mencionado que dicho medicamento puede causar este tipo de reacciones en mi paciente. Hablamos también de que existe una dosis respuesta. En esta dosis respuesta podemos también situarnos en en la clasificación de Rowling y Thompson, que nos veríamos en la clasificación de tipo A. Es donde nos indica que tal vez a una mayor dosis de medicamento, la intensidad de mi reacción va a ocurrir más que si
nosotros podemos disminuir la dosis o si disminuyemos la dosis, perdón, se va a eliminar la reacción. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Porque hay muchas veces que puede pasar, como un ejemplo, que hay muchos antibióticos que están determinados para un periodo de tiempo. Entonces, si yo estoy asociando a que mi antibiótico está causando esta reacción en mi paciente, tengo que tener un seguimiento a este paciente para ver si aumenta mi dosis de antibiótico o mi frecuencia, evaluar si la intensidad de la reacción fue mayor a la dosis anterior o cuando se termine, en dado caso, el tiempo de terapéutica de este medicamento, nosotros igual tenemos que evaluar ahí si mi reacción disminuyó o si también la reacción ya no volvió a ocurrir. Y en esta parte vemos también el efecto de readministración. Este efecto de readministración nosotros lo podemos clasificar en la clasificación de Ramsey-Thompson también como del tipo B. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esporádicamente aparecen estas reacciones. Pero si yo vuelvo a administrar este medicamento y vuelve a pasar, ¿qué quiere decir? Que podemos atribuir a que esta reacción adversa sí está sucediendo por este medicamento. No, en general, las reacciones adversas podemos saber que puede ser que sí pasen o no pasen cuando nosotros volvemos a readministrar el medicamento. Para efectos de causalidad, esto lo que hace es que nos da más sustento en este caso y que nosotros podemos ahora sí que tal vez asegurar de que probablemente sí esté pasando esta reacción por el medicamento que yo estoy administrando al paciente. Y también, como les hablaba, de las otras causas concomitantes. Las causas concomitantes es no solamente cuestionar al medicamento que tengo en sospecha, sino también tenemos que explorar otras causas alternativas que pudieran tal vez haber hecho que esta manifestación clínica se exacerbara. Y como ejemplos podrían ser otras enfermedades, también podrían ser medicamentos concomitantes o en su defecto también la misma evolución del padecimiento. Entonces, acuérdense que de todas formas, si yo tengo la sospecha de que mi medicamento lo está causando, lo único que va a causar estas causas concomitantes es que para mi efecto de causalidad yo tenga un menor puntaje, pero no quiere decir que no puede estar asociado al medicamento. Entonces, si ustedes tienen la sospecha y hacen un seguimiento del paciente, aunque existan otras causas concomitantes, es importante que ustedes también hagan la notificación para que cuando se vaya a un organismo superior, ellos también tengan el criterio para poder sí descartar o no, o tal vez agregar también este tipo de reacción a cuando un paciente tiene este padecimiento, pues que se siga provocando. Una parte también de un método de evaluación de la causalidad, que es el más utilizado y es el que por normativa también nos piden en México, es el del algoritmo de Naranjo. En este algoritmo de Naranjo hay varios criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta. En general, son preguntas, se responden con un sí, no, no sabe y al final se le da un puntaje. También esto nos sirve para establecer si mi reacción, como les mencionaba, pudiera ser, como ven a un lado, dudosa, posible, probable o cierta. Entonces, nos vamos a ir con la primera pregunta, ¿no? Que nos habla que si hay evidencias previas concluyentes sobre esta reacción. Si nosotros tenemos en la parte de la frecuencia, en la parte de la bibliografía, de que en dos bibliografías tenemos que está reportada esta reacción, nosotros vamos a poner que sí, y eso nos va a poner el puntaje más uno, ¿no? Entonces hablamos después de también en la siguiente pregunta que si la reacción apareció después de administrar el medicamento sospechoso. Entonces, obviamente, este criterio en general se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que para que exista una reacción adversa, dentro de la parte de su definición, estamos hablando de que tiene que pasar después de que nosotros administremos el medicamento sospechoso. Y pudiera ser en esta parte que nosotros podamos ponerle que sí.
Entonces, hablamos después de la suspensión del medicamento. Hay veces en los que es necesario que el paciente continúe con este medicamento. Hablamos de la otra parte, ¿no? De nuestra severidad, de qué tan severo es la reacción que está causando para poder determinar si este medicamento podemos suspenderlo o no. Hay veces en que nos ha tocado hacer la notificación a los médicos y ellos evalúan el riesgo-beneficio que tienen estos medicamentos en el impacto del desarrollo o de la evolución de nuestro paciente. Entonces, puede ser que la reacción que esté causándole al paciente sí continúe, sin embargo, sea un medicamento que sea necesario en este caso continuar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues administran otro medicamento que tal vez disminuya la reacción. En este caso, pudiera ser, por ejemplo, algún tipo de rash en que pasa con un antibiótico y es necesario porque tal vez dentro de la evolución de mi paciente, dentro del antibiograma o dentro de toda la evolución clínica, ese antibiótico sea el que necesita el paciente y no hay otra alternativa que pueda usar el médico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el médico? Pues va a ponerle a lo mejor algún tipo ahí de antihistamínico para que la reacción no sea tan grave. Entonces nosotros tenemos que también tener en cuenta que muchas veces la suspensión del medicamento no, no depende tampoco incluso de nuestro criterio como farmacéuticos. También ahí hay otras causas implicadas como la que es un médico, ¿no? O también podemos hacer el caso de que tal vez un antihipertensivo no esté funcionando en mi paciente o le esté provocando algún tipo de reacción adversa. Y entonces ahí sí el médico va a determinar si este antihipertensivo continúa o hay alguna otra mejor opción para este paciente, lo mismo que los hipoglucemiantes. Entonces, nosotros tenemos que hacer el reporte al médico, sí, somos los que determinan, en este caso en México, si se suspende o no el medicamento, no. Eso ya es más que nada el criterio de ellos. Sin embargo, muchas de las intervenciones que nosotros hemos hecho con los médicos han sido de ayuda también al paciente. ¿Por qué? Porque es cuando entonces les recetan algún tipo de antagonista o es cuando el paciente también se le logra suspender el medicamento y se busca una alternativa para mi paciente. Entonces, nos vamos también a la cuarta pregunta que nos habla si reapareció al readministrar el medicamento. Vemos que nos hablaba también de los otros criterios que les mencionaba, ¿no? Entonces, puede ser que sí aparezca o puede ser que no. Lo único que va a determinar esto va a ser en mi causalidad que tal vez el puntaje no, no, pues baje, ¿no? Si ponemos nosotros un no, o al final mi paciente a lo mejor se pudo haber ido de alta o lo pudieron haber cambiado de servicio, que a lo mejor nosotros en ese servicio no le podemos dar un seguimiento, entonces es cuando nosotros podemos poner que no sabemos en realidad si reapareció la reacción al readministrar el medicamento o no, o en este caso también podemos hablar de que si no se suspende el medicamento, nosotros no podemos hablar de que existe en realidad una readministración del de acuerdo a la normativa que nos dan en México, es solamente si mi medicamento se suspende y entonces yo lo vuelvo a administrar para que nosotros podamos considerar que esa pregunta nosotros podamos ponerle un sí. También nos vamos con la otra parte de nuestros criterios de si existen o no causas alternativas que pudieran causar esta reacción. Siempre les voy a hacer mucho hincapié en ese tipo de cosas porque generalmente, cuando se hace el análisis de la reacción, tenemos que también hacer el análisis de todo el padecimiento de mi paciente. Desde que el día que ingresó, cómo estaba administrar el medicamento, cómo estaba cuando se administra el medicamento y también posterior a esto. Si hay, como les comentaba, algún tipo de comorbilidad, si hay algún tipo por ejemplo, algún diagnóstico que esté durante su estancia hospitalaria que nos diga que a lo mejor pudiéramos atribuirlo más a que mi medicamento lo esté causando. Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esta parte del paciente. No solamente es reportar que sucedió esta reacción, sino tenemos que hacer la evaluación de verdad de cuál es la patología por la cual está cursando mi paciente, el por qué se le dio el medicamento y también qué es lo que pasa después
cuando mi paciente se retira el medicamento o no, o continúa con su estancia hospitalaria, para que nosotros podamos determinar en esa pregunta si pueden existir por temporalidad a lo mejor alguna otra causa alternativa que pueda estar causando esta reacción. Y hablamos también de que esta parte, estas tres preguntas, que sí, perdón, dos preguntas son muy puntuales a lo mejor y nosotros en un hospital tal vez no vamos a ver o tal vez no vamos a poder contestar este tipo de preguntas. Si reapareció la RAM después de administrar el placebo. Generalmente no se utilizan placebos durante la práctica clínica, ¿no? Porque pues estamos en el entendido de que si mi paciente tiene un padecimiento, pues yo tengo que administrar el medicamento y no un placebo. Y la parte de la detección de la droga en la sangre u otros líquidos, pues hay muchos laboratorios o hay muchos médicos que sí pueden pedir a lo mejor este tipo de examen toxicológico en sangre o la detección de de esos metabolitos en sangre. Pero, sin embargo, son muy raras la vez que nosotros podamos detectar esto cuando tenemos un paciente hospitalizado, porque pues lógicamente eso hace que los costos también aumenten y a veces tampoco es de relevancia clínica para el paciente o para el médico hacer ese tipo de análisis. La siguiente pregunta, que es la 9, esa sí podemos tener dentro del análisis y seguimiento que tenemos del paciente, es si cuando yo paso tal vez a hacerle mi entrevista de conciliación de medicamentos o cuando yo, si no tengo ese servicio en mi hospital, pero cuando yo paso también a evaluar a mi paciente porque presentó la sospecha de reacción, entonces generalmente o lo más aconsejable es que tú pases a ver al paciente, ¿no? No solo porque la enfermera te la reportó o el médico, nosotros vamos a confiar en lo que dice. Claro que sí, obviamente está la parte de la confianza porque son personal de salud, pero como tú al final vas a ser el que redacte la reacción, pues tú también tienes que identificar y tienes que evaluar al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a poder o cómo vamos a saber responder esta pregunta? Es pasando a ver a mi paciente y preguntándole si en algún momento de alguna estancia hospitalaria antes o en casa tuvo o estuvo expuesto a este medicamento y también apareció este tipo de reacción o a lo mejor alguna reacción similar. Y es cuando nosotros podemos hablar de la pregunta 10 si mi reacción adversa a medicamentos fue confirmada mediante alguna evidencia objetiva. Si objetivamente yo paso a hablar a mi paciente y veo que sí tiene la reacción, que tiene la flebitis, que tiene un rash, que tiene un enrojecimiento en la cara, o si bien, si es una reacción que tal vez va para la parte clínica, que a lo mejor, como les comentaba, los AINES pueden producir una úlcera, como lo vamos a saber, por medio de una endoscopía, por medio de una colonoscopía. También está la parte de los laboratorios. Si hay algún medicamento que eleva mis transaminasas, pues entonces yo voy a tener que estar ahí puntual viendo cuál es el seguimiento de mi paciente en sus laboratorios. También si es un medicamento que está produciendo a lo mejor una anemia, tenemos que estar pendientes de la hemoglobina de mi paciente, tenemos que estar pendientes de toda su biometría hemática, cómo continúa, ¿no? Entonces, esa pregunta, si es confirmada mediante alguna evidencia objetiva, yo les recomendaría que siempre ustedes sean los que también vayan evaluando el reporte que se les llegue también si es por notificación activa o pasiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Por lo menos en el lugar donde yo trabajo. Tenemos tres turnos. Nos tenemos en el turno matutino, en el vespertino y también en el nocturno. Entonces, puede ser que mi compañero le haya notificado o haya detectado también una reacción en el turno que él tenía. Entonces, es nuestro trabajo como comunidad de farmacovigilancia darle seguimiento a esa reacción. Entonces puede ser que en ese momento a mi compañero se la detectaron, pero la siguiente administración le toque hasta mi turno. Entonces, yo como química farmacéutica o como licenciada en farmacia o como la licenciatura que ustedes tengan, también soy una parte que sirve para confirmar mediante esa evidencia objetiva, porque al final soy una profesional de la salud que igual está en esta búsqueda de reacciones y que también nosotros tenemos el criterio
para decidir si está pasando por el medicamento o no. Entonces, yo sé que muchos hospitales a lo mejor no tengan todo este tipo de roles, ¿no? O de tal vez este tipo de servicios, pero por lo general en mi hospital con mis compañeros es lo que nosotros tratamos de hacer. Cada administración del medicamento sospechoso que nosotros tenemos en un paciente, vamos evaluándolo, vamos preguntando igual a las enfermeras, vamos entrevistando también al paciente. Entonces, algo que les hago mucho hincapié es en esto, ¿no? En darle un seguimiento de verdad a mi paciente y a mi reacción. ¿Para qué? Para que yo cuando conteste todos mis métodos de evaluación de causalidad tenga la mayor información para poder asegurar o descartar o sí evaluar de una forma adecuada si está sucediendo de verdad esta reacción por mi medicamento o si también hay algunas causas alternativas y aún así lo puedo reportar o si de plano hay una causa mayor que esté provocando que esta reacción esté sucediendo en mi paciente. Y pues bueno, por mi parte es todo. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Excelente presentación, excelente plática que hemos tenido. Agradecemos a todos los participantes, en especial obviamente a nuestra ponente del día de hoy, a la química Mariana. Nada más recordarles que en el chat está la encuesta. Por favor, los asistentes llénenla. Por favor, nos sirve mucho para pues, saber su opinión. Y sé que hay más preguntas, pero bueno, el tiempo a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, de antemano, te damos muchas gracias, Química Mariana, por esta plática que nos ofreciste el día de hoy a nombre de la Red SIMLAB. Y le cedería el micrófono a la doctora Roseli para que nos dé las palabras de cierre. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Muy buen día a todos. Doctora Mariana Narváez, nuevamente muchísimas gracias por su excelente ponencia. Ha sido muy fructífera esta sesión para conocer un poco más de la experiencia que tienen ustedes, cómo manejan toda esta parte del análisis y la evaluación de las sospechas de reacciones adversas en México. Muy importante para nosotros de los diversos países de Latinoamérica conocer cómo se viene manejando este tema y precisamente poder identificar estas similitudes y diferencias que en sí nos van a enriquecer en el trabajo del día a día que realizamos, ¿no? Y algo muy importante que usted mencionaba, ¿no? Respecto a ese trabajo integrado, articulado, ¿no? De los servicios de información de medicamentos para apoyar las actividades de farmacovigilancia, de seguimiento farmacoterapéutico, que en muchos hospitales, como ocurre, por ejemplo, en el Perú, están a cargo muchas veces de una sola persona, ¿no? Y es importante de cómo poder utilizar todas estas herramientas que tenemos disponibles para poder dar un mejor servicio, ¿no? Y poder, en este caso, contribuir con lo que corresponde a la atención de los pacientes, ¿no? Nuevamente, gracias por su participación, por aceptar esta invitación, ¿no? Y hacemos llegar el reconocimiento de todos los miembros de la red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Y gracias a todos los participantes por estar este día aquí conectados con nosotros. Y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para mantenerse en contacto y poder tener la información de los siguientes webinarios que vamos a estar difundiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias también, doctor Mario, por la moderación de este webinario. Gracias a todos.